Bueno, fue un excelente fin de semana para la provincia de Neuquén. Crecimos 2 puntos, un promedio de 74% de ocupación. Villa Langostura tuvo un 100%, Chosmalal un 100%, 95% Villa Pegüeña y San Martín tuvo también un 90% de ocupación. Promedio en los destinos consolidados en la mente del turista fue altísimo, para nosotros realmente fue un gran placer, pero también los destinos emergentes y los destinos en desarrollo. Aluminé tuvo un 60% de ocupación, Junín de los Andes un 40% y Neuquén tuvo un 45%. Esto se debió a los eventos que hemos realizado en conjunto, sector público, sector privado, sector público municipal, provincial, como Latinoamérica Rosa aquí en Plotier y en Neuquén, un trabajo hecho con el municipio de Plotier, y en homenaje a todas las luchadoras contra el cáncer. Realmente fue muy emotivo y la perspectiva es poder realizarlo otro año más. Lo mismo el mundial de running, el mundial de carreras de montaña en Villa Langostura, un éxito total, y sumado el K42, 2.600 competidores que llenaron de color la villa y también completaron la hotelería de Villa y San Martín de los Andes. Tuvimos el sudamericano de rafting en Aluminé con un buen porcentaje de ocupación, un 60%, y también las fiestas populares. La fiesta de Añelo, 10.000 espectadores disfrutaron de los eventos culturales, del cronograma o la grilla de espectáculos que fueron fabulosos, y también la fiesta del chivito, el canto y la música en Chosmalal. Todas esas actividades generaron que en Neuquén hubiera un movimiento económico de 215.600 millones de pesos, que fue distribuido directamente al sector privado.